Renata Salatino y mi colega, la doctora María Teresa Fernández del CIESAS, estará como comentarista de este trabajo. Es muy importante también este seminario porque se hace en el marco del posgrado en historia del CIESAS peninsular, que reúne a muchos investigadores de todo el CIESAS, no nada más de la península, y también ocasionalmente nos acompañan colegas historiadores de otras partes de América Latina. Entonces, auguro un gran éxito para este seminario en donde participen colegas de muchas instituciones y de muchos países, sobre todo de América Latina, con sus investigaciones y reflexiones en torno a esta temática. Pues bienvenidas todas y les cedo la palabra a Evelia, que está como moderadora. Muchas gracias, Paola, por esta introducción. Vamos entonces a dar inicio con la presentación. Como ya mencionó Paola, hoy presenta Renata Salatino. Ella está presentando su proyecto de investigación que nos viene a poner ahorita en perspectiva sobre los postulados de Rita Segato. Ella es tesista de la licenciatura en Historia Universal, es estudiante de grado avanzado de la Universidad de Cuyo, Argentina, en estudios de género, formación de educación sexual integral, estudios de la violencia de género, de acompañantes comunitarias, políticas de género, entre otros diplomados con los que cuenta. Ella también ha impartido talleres a nivel nacional e internacional relacionados con temas de género. Y bueno, nos honra con sus comentarios la doctora María Teresa Fernández Aceves del CIESAS Occidente. La doctora cuenta con una amplia trayectoria en los estudios de género, es doctora en historia por la Universidad de Illinois en Chicago, se ha desempeñado como profesora investigadora en el CIESAS Occidente desde 2001. Sus investigaciones se han centrado en la historia social del trabajo, historia de las mujeres y de género en el siglo XX. Ha impartido seminarios de posgrados en el CIESAS y en la Universidad de Guadalajara. Nivel 3. Forma parte de varias redes de investigación, como el Coloquio Internacional de Historia de las Mujeres y de Género en México, el Seminario Instituto y la Independencia de la Memoria Ciudadana y el Seminario Biografía, un género ecléctico, fuentes, métodos y enfoques. Es autora de 19 artículos versados en la materia, como Imagining Communities, Women, History and the History of Gender in Mexico, Rethinking 20th Century in Guadalajara. También autora de libros de mujeres en el cambio social en el siglo XX mexicano, un texto imperdible para los estudios de género en México, y ha editado junto con Carmen Ramos Escandón y Susi Porter, El orden social, identidad de género, México, siglo XIX y siglo XX del CIESAS. Actualmente la doctora trabaja en la investigación acerca de las emociones y sentimientos durante la Revolución Mexicana y los cambios de la vida cotidiana en el mundo del trabajo, en el espacio doméstico, en las familias durante los fuertes enfrentamientos entre constitucionalistas y villistas de Guadalajara entre finales de 1914 y 1915. Teniendo ya todos estos antecedentes, le cedo la palabra a nuestra ponente del día de hoy, que es la maestra Renata Salatino. Les recuerdo que tiene 30 minutos para presentar. Le estaremos avisando de 30 a 45 minutos para presentar. Le estaremos avisando a la maestra, a la ponente, para cuando le quede poco tiempo, y posteriormente le cedemos la palabra a la doctora María Teresa, que contará con 15 minutos para
sus comentarios y después estarán abiertas las preguntas, comentarios al público por el chat y también por Facebook Live. Bueno, Renata, el micrófono es tuyo. Perfecto, muchísimas gracias. En primer lugar, obviamente agradecerles a ustedes, al espacio de CIESAS, a las organizadoras de este seminario tan increíble que con tanto amor han realizado. También agradecer al Consejo Interuniversitario Nacional de acá de Argentina y a la Universidad Nacional de Cuyo por darme la posibilidad de estar aquí. Sin más dilación, entonces comienzo. Mi trabajo se titula Historia de las mujeres y feminismos, uso y aplicación de los postulados de Rita Segato en la investigación histórica. Rita Segato es una mujer argentina, escritora, teórica, antropóloga y activista por los derechos de las mujeres. Se ha posicionado como una de las pensadoras latinoamericanas de mayor relevancia en temáticas de feminismo, desde una mirada de género, decolonial, anticapitalista, antipatriarcal. Partiendo de la antropología de género, aborda las dimensiones del poder desde el estudio de las estructuras y sistemas socioculturales, evidenciando problemáticas globales, sistematizadas, que sostienen diferentes formas de violencia. Sus estudios dan cuenta de una serie de posturas epistemológicas que parten de teorías críticas al imperialismo, el capitalismo y el eurocentrismo dominantes, que son caracterizados como patriarcales y que perpetúan estas violencias históricas. En su quehacer académico, Segato le da una gran relevancia a la historia, siendo constantes en sus textos las referencias, menciones y análisis con esta perspectiva. En el presente trabajo se aborda entonces esta reflexión histórica e historiográfica, partiendo de categorías teóricas y herramientas de análisis propuestas por la autora. A su vez se sostiene que los postulados de Rita Segato sobre las estructuras patriarcales violentogénicas generan aportes fundamentales para el estudio y la comprensión de las problemáticas de la historia en clave de género, evidenciando las profundas raíces históricas vinculadas a estas formas de violencia estructural. Rita Segato nace en Buenos Aires el 14 de agosto de 1951, ya ha vivido alrededor del globo, siendo Latinoamérica su lugar en el mundo. Es en Brasil cuando comienza a estudiar temas relacionados a violencia y la discriminación de distinto tipo, generando aportes contextualizados fundamentales en el marco de la investigación científica relacionados a la antropología y los derechos humanos. Al inicio de sus estudios sobre casos concretos de violencia de género, Segato piensa que estos son casos de violencia excepcional y que se iban a resolver, siendo que hasta ese entonces no había y no se veía esta problemática como algo estructural. Cito a la autora: no se trataba de un fenómeno accidental, coyuntural o pasajero, sino estructural. Sin duda eso fue decepcionante, porque un tema que me fue propuesto como algo propio de un momento fugaz, que iría a ser rápidamente abandonado, se estableció en mi vida y nunca pude dejarlo, el tema de la violencia de género. Fin de la cita. En el 2003 comienza su trabajo en México en torno a los femicidios, feminicidios y femigenocidios, acuñando este término, momento en el cual es reconocida internacionalmente por el grado de aportes que genera para la temática a partir del análisis sobre los casos de Ciudad Juárez, siendo una pionera que sienta sólidas bases para posteriores estudios y abordajes. Colabora con distintas organizaciones latinoamericanas, brindando acompañamiento, asesoramiento, visibilizando y brindando capacitaciones, sobre todo en torno a violencia de género. A nivel legal también ha participado activamente en la promoción y la defensa de los derechos de las mujeres ante casos de crímenes por motivos de género, por violencia interseccional, esclavitud sexual, violencias étnicas femeninas y crímenes de lesa humanidad. Ha acompañado también organizaciones antitribunales y audiencias. Su posicionamiento teórico y epistemológico es decolonial, anticapitalista y antipatriarcal. Sus principales abordajes en el campo de la investigación se orientan a cuestiones de género, de racismo y colonialidad, como así también a estructuras de violencia, dominación y poder, motivo por el cual sus aportes, que nacen del análisis de estas estructuras sociales desde una mirada antropológica, son de suma importancia para los estudios de género y de la historia. La perspectiva que utiliza Rita Segato en sus abordajes relacionados a feminismo y mujeres es la perspectiva de género. Esta perspectiva de análisis se basa en una mirada crítica de la sociedad que permite ver, analizar y estudiar la realidad a través de las relaciones desiguales de género.
De este modo, evidencia discriminaciones, opresiones, violencias sistemáticas que histórica, social y culturalmente han recaído sobre la mujer en razón de su género y los roles que le son asignados. El campo teórico donde Rita Segato se ubica es el de los feminismos decoloniales, concretamente latinoamericanistas, enmarcados en los paradigmas de estudio críticos. Segato sostiene, cito, el cruce entre el pensamiento decolonial y la crítica del patriarcado es probablemente la más creativa y sofisticada de las contribuciones del feminismo contemporáneo. Y es en esta perspectiva que me sitúo y desde ella les hablaré. Fin de la cita. Cuando nos encontramos ante la tercera ola del feminismo surgió una crítica a la mirada hegemónica del feminismo existente hasta los años 70, señalando la ausencia e inclusión de realidades diversas que sufren las mujeres atravesadas por distintas situaciones interseccionales. De esta manera se genera un conflicto dentro del movimiento, ya que la diversidad de mujeres y sus características particulares originaban maneras muy diferentes de entender la lucha por sus derechos y la finalidad del feminismo en sí. Se apela entonces a la diversidad en el marco de un movimiento social integral de mujeres, que sea consciente e integre las múltiples diferencias religiosas, de clase, nacionales, raciales, de manera transversal e interseccional. Citando a Viveros Vigoya, cito, el feminismo nacido de Europa y Norteamérica como elaboraciones discursivas coloniales que definieron lo que era ser mujer y feminista, las categorías de género y patriarcado establecieron lo que era la subordinación de la mujer y también las posibilidades de su emancipación. Son discursos coloniales en el sentido en que han contribuido a las mujeres del tercer mundo o del sur global construyéndolo como un otro. Fin de la cita. Podemos entonces hablar del feminismo decolonial como una serie de cuestionamientos al feminismo anterior, aquel de los años 60 y 70, aquel que no integra las diversas formas de ser mujer y que busca retomar y resignificar los conceptos y teorías del feminismo, a la vez que las hace propias, partiendo siempre desde las múltiples realidades existentes. Y citando a Odi Curiel, cito, a modo de síntesis, estas propuestas decoloniales en sus diversas expresiones ofrecen un pensamiento crítico para entender la especificidad histórica y política de nuestras sociedades desde un paradigma no dominante, que muestra la relación entre modernidad occidental, colonialismo, capitalismo, cuestionando las narrativas de la historiografía oficial y mostrando cómo se conforman estas jerarquías sociales. Fin de la cita. Cuando abordamos las rupturas teóricas de la autora debemos entender que Rita Segato, al posicionarse dentro de un marco de análisis decolonial, se opone a las ramas teóricas feministas que tienen como características la defensa, reproducción y naturalización de distintas formas de narrativas y supuestos hegemónicos, que no abordan ni tienen presente la diversidad humana y que sostienen discursos hegemónicos de dominación estructural, blancos, heteronormativos, capitalistas e imperialistas. La misma Rita Segato cuestiona duramente los feminismos que no poseen esta mirada decolonial e interseccional y al respecto señala, cito, y esto es así en parte porque la propia sobrevivencia financiera de las filas del feminismo blanco e institucional dependió y todavía depende pesadamente de su misión civilizatoria. Fin de la cita. Rita Segato en sus estudios con perspectiva de género nos invita a pensar la historia desde una lógica feminista, estableciendo nuevas herramientas y postulados teóricos para abordar el desarrollo de la humanidad como un continuum histórico, partiendo de nuestro contexto latinoamericano sobre la historia y la perspectiva de género. Ella señala, cito, pensar la cuestión de género es una de las tareas más complejas y pensarla históricamente, historizarla, lo es más todavía. Fin de la cita. De este modo, por medio de la antropología de género, caracteriza las distintas estructuras sociales violentogénicas de carácter histórico patriarcal y propone posibilidades feministas para una construcción social a futuro, que sea superadora respecto al acontecer histórico actual. La importancia que la autora le da a la historia como instrumento de análisis es transversal en sus escritos, sirviéndose del paradigma histórico en su trabajo y estudio para fundamentar la relevancia de las violencias patriarcales, a través de la dimensión temporal en las que éstas se han perpetrado. Cito, el género es en este análisis la forma o configuración histórica elemental de todo poder en la especie y por lo tanto de toda violencia, ya sea que todo poder es resultado de una expropiación inevitablemente violenta. Fin de la cita.
Ahora bien, la autora utiliza elementos de la disciplina histórica para analizar las estructuras patriarcales de forma diacrónica, pero efectúa un cuestionamiento profundamente marcado de la historia y su construcción historiográfica, ya que ve cómo ella perpetúa violencias, invisibiliza y es funcional al estatus patriarcal, vinculándolo de forma directa al Estado y al patriarcado. La herramienta de mayor utilidad propuesta por Segato en base al contenido histórico de su obra podemos encontrarla fundamentalmente en dos de sus principales libros. La guerra contra las mujeres, en donde vemos cómo su pensamiento y postulado se encuentran detalladamente desarrollados y donde realiza una periodización, y en Contrapedagogías de la crueldad, que por la naturaleza de este libro posee esbozos no estructurados, a diferencia del texto anterior, pero en el cual repasa, analiza y reflexiona de modo más íntimo y profundo su pensamiento. Esta herramienta de la que hablamos es la periodización histórica que la autora realiza desde un punto de vista de género, decolonial y anticapitalista, en la cual Segato se convierte en una vocera del revisionismo histórico crítico feminista latinoamericano. La periodización realizada por la autora dista mucho de la tradicional línea temporal establecida por la historia universal, a la que viene a cuestionar por su lejana realidad a Latinoamérica y el feminismo. Estos postulados teóricos no pretenden suplantar, obviamente, la actual periodización histórica, pero son una fuente de suma utilidad para los análisis de historia de las mujeres y concretamente para los análisis latinoamericanistas, ya que el mismo permite partir de contextos de análisis cercanos a nuestras realidades y objetivos históricos, historiográficos e incluso epistemológicos. Sistematizando sus ideas sobre la historia y el avance de la humanidad y en sentido de discurrir histórico, no a modo de progreso, la autora hace referencia al concepto de antropoceno, como parte del momento de la historia geológica y natural en la que nos encontramos, lo que se correspondería con el periodo cuaternario. La autora, al utilizar esta definición aceptada de forma parcial en el círculo intelectual y con una intencionalidad marcadamente anticapitalista, caracteriza esta etapa con el impacto de la presencia humana de forma catastrófica sobre el ecosistema natural. También al tratar esta concepción histórica de modo geológico natural señala la presencia de imprevisibilidades de catástrofes naturales, las cuales se ven acentuadas en este antropoceno por la presencia humana y los modos en que la sociedad patriarcal, moderna y colonizadora se relaciona con su entorno ambiental, la cual es de tipo depredadora, destructiva y a fin de cuentas violenta. Esto va a estar estrechamente relacionado con las características que la autora da de la masculinidad y su sujeto dominante en este período. Segato define cronológicamente un primer momento en la historia de la humanidad al que denomina prehistoria patriarcal de la humanidad. Ubicándolo en tiempos remotos no delimitados, explica cómo se ha instaurado la violencia y la subordinación de las mujeres, tanto así como su estatus inferior por el patriarcado. Cito: el patriarcado es la primer pedagogía del poder y expropiación del valor, tanto en una escala filogenética como ontogenética. Es la primer lección de jerarquía, aunque la estructura de esa jerarquía haya ido mutando en la historia. Fin de la cita. Ella relata cómo distintas sociedades y culturas del mundo poseen mitos universales que explican esta situación primigenia. Estos mitos tienen como características compartidas el castigo de las mujeres por no cumplir su rol o misión y la situación o reducción y subordinación respecto a un varón, por medio de la imposición por la fuerza y la violencia que es ejercida por ellos. Es entonces cuando estos varones crean una jerarquía social y establecen preceptos morales que luego serán normativizados. Por medio de estas argumentaciones rechaza el fundamentalismo biologicista o naturalista de la desigualdad entre los géneros, la existencia del patriarcado de forma natural y destaca la importancia que la historia y su narración han tenido para sustentar el modelo institucional patriarcal. Cito: yo creo en cambio, especialmente por la universalidad en sentido de extensión y distribución planetaria del mito adámico y el mito psicoanalítico, que el patriarcado se ha cristalizado en la especie con mucha anterioridad y a lo largo del tiempo, pero también creo que es histórico porque necesita el relato mítico de la narrativa para justificarse y legitimarse. Si el patriarcado fuese un orden natural, no necesitaría narrar sus fundamentos. Fin de la cita. Así como esta desigualdad estructural de género tiene también bases culturales y sociales. La autora destaca cómo los grupos familiares, incluso en la actualidad en el
siendo el primer núcleo social, se van configurando estas diferencias jerárquicas asimétricas patriarcales a través de la sociabilización de género. En ello, los roles de géneros binarios, los mandatos, la distribución desigual de las labores, la asignación de los espacios diferenciados de lo público y lo estatal, lo privado y lo doméstico, y la desigualdad estructural de género va tomando forma. De este modo se caracterizan a los géneros femenino y masculino del siguiente modo. Cito: la masculinidad está más disponible para la crueldad, porque la sociabilización y el entrenamiento para la vida del sujeto lo obliga a desarrollar una afinidad significativo en una escala de tiempo de gran profundidad históricamente masculinidad y guerra, entre masculinidad y crueldad, entre masculinidad y distanciamiento, entre masculinidad y baja empatía. Las mujeres somos empujadas al papel de objeto, disponible y desechable, ya que la organización corporativa de la masculinidad conduce a los hombres a la obediencia incondicional hacia sus pares y también opresores. Encuentran aquellas las víctimas a mano para dar paso a la cadena ejemplificante de mandatos y expropiaciones. No verla exclusivamente como una cuestión de relación entre mujeres y hombres, sino como un modelo de estas relaciones se producen en un contexto de sus circunstancias históricas. En relación a ello, el mandato de la masculinidad, que es construido sobre las bases de los roles de géneros, demanda para el hombre el ejercicio de la violencia, la crueldad y la anteposición al riesgo como un modo de exponer, comunicar el poder y la potencia masculina ante sus pares de género, vulnerando, agrediendo y reduciendo a todo aquel que no se asemeje a esa universalidad que por ellos es definida. Cito: la masculinidad, a diferencia de la feminidad, es un estatus, una jerarquía de privilegio. Se adquiere como un título y se debe renovar y comprobar su vigencia como tal. Fin de la cita. Teniendo esto presente, las características que el patriarcado masculino que Segato sostiene tiene este carácter violentogénico y que la violencia sirve como un sustento del estatus jerárquico de la masculinidad hegemónica. Por ello, dentro del marco del patriarcado no se puede entender al varón como sujeto no violento, mientras que en estos términos no se puede pensar tampoco una vida para las mujeres libre de violencia, al ser el depósito o canal de que éstas son receptadas. Avanzando de forma diacrónica, nos encontramos dentro de la periodización de Rita Segato en un nuevo bloque denominado patriarcado colonial moderno de baja intensidad. El mismo, contextualizado en Latinoamérica, refiere a los modos y valores patriarcales existentes previos a la etapa de conquista y colonización. Cito: describe adecuadamente la prioridad del patriarcado como apropiador del cuerpo de las mujeres y éste como primera colonia. Fin de la cita. Desde el punto de vista decolonial, la autora rescata la diversidad representada en distintas etnias y culturas que poseen nuestro continente, las cuales poseen diferencias respecto a esta modernidad colonial, patriarcal y capitalista, que de igual manera se nos presenta como universal y como el mayor nivel de progreso conseguido en la historia de la humanidad. Esta diversidad cultural, decolonial, perdura hasta nuestros días en el continente, todavía en algunos grupos originarios y afro, teniendo en cuenta que la autora reside en Brasil. En estas sociedades tribales y comunitarias, el género como concepto antropológico y cultural suele ser más libre, al no estar embebido de principios patriarcales occidentales aún. Las dinámicas de los roles y las jerarquías de género se ven más permeables las unas a las otras. En ellas no priman necesariamente estos actos violentogénicos, y las jerarquías masculinas no están estrictamente estructuradas e institucionalizadas, a diferencia de lo que sucede en los sistemas patriarcales occidentalistas. La existencia de un modo patriarcal de dominación en América precolonial sirve como un elemento puente o bisagra para concretar y llevar a cabo la conquista e imposición occidental colonizadora. La autora lo caracteriza del siguiente modo, cito: la conquista misma hubiera sido una empresa imposible sin la presencia de este patriarcado de baja intensidad, que torna a los hombres dóciles al mandato de la masculinidad, por lo tanto vulnerables a la ejemplaridad de la masculinidad victoriosa. Fin de la cita. Por lo tanto, contamos con una parte de estructuras originarias comunitarias con respecto por el medio y un uso y consumo cuidadoso con la naturaleza, con roles de género más flexibles, ausencia de la violencia institucionalizada, pero no por ello evitamos las características universales de la prehistoria patriarcal que reducen, violentan y usan a la mujer en pos del dominio masculino. Llegamos de esta forma a la etapa que Segato define como patriarcado colonial moderno de alta intensidad,
con la conquista y colonización de nuestro continente y la llegada de los estados occidentales modernos, tal como se entienden en la actualidad. Estos estados modernos occidentalistas son radicalmente patriarcales. El hombre del patriarcado colonial moderno de alta intensidad se constituye entonces social y culturalmente a sí mismo como un universal, como parámetro de humanidad, y es a partir de su dueña del poder de las instituciones estatales patriarcales y por medio del uso de la historia que crea y gestiona las normas, lenguajes y política. Esta etapa se encuentra también regida por el capital, encarnado en varones que detentan el poder económico y como consecuencia el político y social. Es así como la masculinidad se erige como una jerarquía basada en privilegios exclusivos sustentados históricamente. Cito: la historia que lo ha llevado a ocupar tal pedestal no es otra cosa que aquel que previamente fue hombre en minúscula, es decir, una categoría entre otras, un grupo corporado entre otros, uno entre dos, en una dualidad procreadora de los géneros con sus roles. Y a partir del Renacimiento, la conquista, el iluminismo y la modernidad resultante se ha transformado en hombre con mayúscula, sujeto universal. Fin de la cita. En esta etapa patriarcal no solo ejerce violencia sobre las mujeres, sino sobre todo lo que resulta diferente ante lo universal de hombre. Este hombre definido como universal no es cualquier hombre, sino que posee ciertas características hegemónicas. Blanco, heterosexual, cisgénero, de clase alta, occidental. Todo aquello que no pertenece a este pequeño porcentaje de la humanidad no va a gozar de los privilegios y jerarquías patriarcales, o al menos no en los mismos grados. Esto debido a que incluso en situaciones de interseccionalidad, la mujer siempre termina siendo sometida hasta por los hombres de estatus social más bajo. En nuestro contexto latinoamericano se superponen de forma posterior a la conquista y colonización violencias históricas interseccionales del colonialismo, la raza y el género. No fue para mí tan sencillo llegar a una hermenéutica de los cruces que resultan en lo que llamamos hoy interseccionalidades, porque sin entender perfectamente el camino histórico en que se originan, el discurso de la interseccionalidad me parecía insatisfactorio. Cita de Rita Segato. El colonialismo y la criollización se presentan como un jaque a esta diversidad, vista anteriormente mediante una avanzada violenta y homogenizadora que busca, por un lado, la apropiación y la depredación del terreno y del ambiente comunitario, la imposición de estas estructuras patriarcales occidentales y el castigo de lo diferente, que llega al punto máximo de crueldad con la búsqueda del exterminio del otro, del diferente. Cito: la raza y el género, como expliqué, son creaciones históricas para la dominación, funcionales para la extracción de valor no reconocido, no remunerado, una plusvalía racial y patriarcal. Fin de la cita. El carácter violento y desigual del patriarcado que afecta a las mujeres queda en evidencia además cuando la inclusión progresista de las comunidades nativas en el marco de la expansión del Estado moderno sobre estos núcleos comunitarios da como constancia el detrimento de la posición social femenina dentro de sus propias comunidades, y la violencia hacia ellas se hace una constante. En la actualidad, Segato menciona que nos encontramos en un nuevo bloque periódico que denomina fase apocalíptica del capital, la cual afecta directamente al desarrollo individual y colectivo de todas las personas, el cual reproduce las lógicas de la pedagogía de la crueldad. En este contexto, la violencia contra las mujeres en el marco del Estado moderno se vuelve incontenible por la naturalización de la expropiación de la vida por el capital. Cito: incluyo aquí también la alineación, el robo, la cancelación de la frecuencia del tiempo vital, encuadro ahora encarcelado por los preceptos del capital, la competitividad, la productividad, cálculo del costo-beneficio, acumulación, concentración, que confiscan la frecuencia de lo que llamamos tiempo, en lo que toda vitalidad está inmersa. La pedagogía de la crueldad es, entonces, la que nos habitúa a esa disección de lo vivo y lo vital, y parece ser el camino inescapable de la modernidad, su último destino. Fin de la cita. Podemos ver que el avance del capitalismo degradante ha marcado a las sociedades mediante una decadencia acelerada caracterizada por la mercantilización, la cosificación, la explotación, desprotección y precariedad de la vida, la normalización de los placeres consumistas individuales, materiales, corporales y vitales, y la expropiación y consumo en términos de crueldad y de depredación.
De esta manera, el autor expone que los sujetos que habitan estos contextos, sobre todo los masculinos, responden a modalidades psicopáticas, al ser marcados por la desensibilización y la incapacidad de generar empatía, sentimientos y emociones interpersonales, basándose exclusivamente en la supervivencia y en el gozo de sí mismos. Cito: la recepción de la violencia produce un efecto de normalización de un paisaje de la crueldad, y con esto promueve en la gente los bajos umbrales de empatía indispensables para la empresa predadora. La crueldad habitual es directamente proporcional a las formas de gozo narcisístico y consumista y al aislamiento de los ciudadanos mediante su desensibilización al sufrimiento de los otros. Fin de la cita. Los medios masivos de información colaboran con la reproducción de la pedagogía de la crueldad mediante la exposición, consumo del cuerpo femenino y la espectacularización de los feminicidios, siendo funcionales a la propagación de la violencia, de los roles de género y de los fines patriarcales. En esta fase apocalíptica del capital encontramos la existencia de una paraestatalidad, de corporaciones mafiosas ligadas al poder y la acumulación de capital por fuentes no declaradas, que Segato caracteriza como corporaciones masculinas que reproducen este mandato violento patriarcal. El continente latinoamericano está marcado por esta violencia, donde incluso en el marco de la democracia existen alianzas estatales, políticas y de seguridad, que están involucradas y gozando de sus beneficios, generándose en los territorios más vulnerables y conflictivos una suerte de segundo estado, segunda realidad. En este contexto se generan formas de crueldad crecientes aniquiladoras. Es aquí cuando la antropóloga crea el concepto de femigenocidio, ya que la violencia de género, los feminicidios y el uso de la violencia sexual sobre el cuerpo femenino se da en el marco de un dominio territorial, como acciones moralizantes, y no nacidas de lo sexual, como un modo de dar mensajes de poder, sumisión, y como mensaje sobre todo para los pares masculinos, siendo la mujer un simple medio, llegando al grado máximo de crueldad por motivos de género. Avanzando sobre las características negativas patriarcales de la historia, la autora plantea las posibilidades de generar otras realidades, de construir un futuro que se oponga al patriarcado y que sea fundamentalmente feminista. Ella no teoriza sobre futuro, de hecho, en las estructuras elementales de la crueldad sostiene, cito: hacer futurología, tentación que evito, sería intentar lanzar apuestas sobre el aspecto final de una sociedad francamente pospatriarcal que haya ido más allá de esta larguísima prehistoria de la que todavía formamos parte. Fin de la cita. Por ello hacemos referencia en este apartado a propuestas y posibilidades. Las mujeres somos sujetas de cambio, quienes podemos sostenerlo e impulsarlo en parámetros de feminismo y para el beneficio de una sociedad entera en su conjunto. En palabras de la autora, cito: somos las mujeres con nuestro activismo quienes mostramos el rumbo y hacemos la historia, que es de nuestra mano que la historia camina y ha caminado, dejando a la vista el gran equívoco del arrinconamiento y la parcialización. Fin de la cita. Mencionado al anterior, de qué modo se puede construir una época feminista. A pesar de lo que acabamos de analizar, la solución de la violencia, la desigualdad, la discriminación por motivos de género no se encuentra en las mujeres, según el análisis de la autora. Dado que Segato sostiene que el patriarcado es un problema que existe en las estructuras de los varones, este también es el origen de la solución. El cambio, según la autora, se va a dar por medio de los hombres que deben enfrentar al patriarcado para culminar con estos mandatos de la masculinidad, en cuanto a una misma liberación de los hombres, para no seguir perpetrando estas violencias patriarcales impuestas. Cito a la autora: el camino es, como los postestructuralistas sugieren, el de las desobediencias capilares, de las desobediencias posibles, un camino de infracciones, de malas prácticas, de deslizamientos hacia fuera del orden, de errores constantes con los cuales podemos erosionar las jerarquías, desestabilizarlas, esa realidad que tal como es, nos estructura la sentimentalidad, y la cognición. Fin de la cita. ¿Qué se logra mediante la eliminación del mandato de la masculinidad hegemónica? Se consigue apostar por una vida para las mujeres de modo plena y libre de violencias, la diversidad en vez de la universalidad homogenizadora. Por lo contrario, lo colectivo, lo comunitario, los lazos entre sujetos de forma empática, una subsistencia no destructiva y depredadora del medio. Y es aquí cuando el rol de las mujeres adquiere un gran poder,
ya que, como bien se expuso al inicio, la creación de una sociedad no patriarcal y con estas características coincide con un modelo feminista, entendiendo este modelo como un modelo feminista tal como lo entiende Segato, decolonial, interseccional y anticapitalista. Cito: la experiencia histórica de las mujeres podrá sentar el ejemplo de otra forma de pensar y actuar colectivamente, una politicidad en clave feminista. Es, no por esencia, sino por experiencia histórica acumulada, en primer lugar, una política de arraigo espacial y comunitario. No es utópica, sino tópica. Pragmática y orientada por las contingencias y no principalista en su moralidad. Próxima y no burocrática, investida en un proceso más que en el producto. Y sobre todo solucionadora de problemas y preservadora de la vida en lo cotidiano. El proyecto histórico de los vínculos insta la reciprocidad que produce comunidad. Trabaja la conciencia de que solamente un mundo vincular y comunitario pone límites a la cosificación de la vida. Fin de la cita. En este punto, Segato se distancia de la teoría marxista, la que describe como un proyecto igualitario utópico, con el que no coincide al no contemplar las sociedades diversas en sus culturas y formas comunitarias, ya que poseen su propio desarrollo histórico. A fin de cuentas, la autora evidencia que el planteo futuro del marxismo también se da la búsqueda de la homogenización de esta sociedad. Finalmente, al igual que en un análisis sobre historia natural, aquí la antropóloga plantea un escenario de catástrofe natural originado por los actos destructivos y nocivos del hombre del antropoceno, en donde da la posibilidad de la extinción de distintos grupos culturales en razón de sus modos de organización y de supervivencia. Aquí Rita Segato defiende la necesidad de la existencia de diversidad humana, ya que esto permitiría amplificar las posibilidades de supervivencia como especie ante un destino fatal, por la multiplicidad de respuestas que cada cultura sostendría. Para finalmente concluir con este escrito, podemos sostener que Rita Segato aporta una mirada novedosa desde la antropología y las perspectivas de género que permite caracterizar a la sociedad y las estructuras patriarcales en las que vivimos en términos de prehistoria patriarcal, al señalar las características violentogénicas de la etapa en la que vivimos. Estas estructuras de la violencia masculina no se presentan como un hecho aislado, sino como un común denominador del mandato de la masculinidad que responde a las sociedades modernas, capitalistas y coloniales. Esta suma de elementos que son los que brindan el marco de sustentos simbólicos a través de los cuales imprimen estas violencias. Dicho esto, se hace referencia a cómo este orden patriarcal mítico y primigenio de la prehistoria patriarcal de la humanidad persiste en sus estructuras hasta nuestros días, motivo por el cual se opta, al igual que la autora en este trabajo, por utilizar este marco teórico de referencia incluso para referir a tiempos posteriores y para englobar las categorías periódicas siguientes. Además, como herramienta teórica crítica, poder definir estos estadios patriarcales en términos de prehistoria permitiría diferenciar las posibilidades feministas a futuro y enfatizar en sus cualidades civilizatorias, en contraposición a las características arcaicas, violentogénicas, extractivistas y destructivas que presenta el actual sistema estructural patriarcal, capitalista y del Estado colonialista. Cito a la autora: mientras no desmontemos el cimiento patriarcal que funda todas las desigualdades y expropiaciones de valor que construyen el edificio de todos los poderes, mientras no causemos una grieta definitiva en el cristal duro que ha establecido desde el principio de los tiempos la prehistoria patriarcal de la humanidad, ningún cambio relevante en la estructura de la sociedad parece ser posible, justamente porque no ha sido posible. Por eso la relación de género, su estructura, que no es otra hasta hoy que el orden patriarcal, está fundado en principios de la historia. En contraposición a esta etapa actual, lo que se plantea como una posible época histórica postpatriarcal o feminista está caracterizada por lo comunitario, por la diversidad y la ruptura al mandato de la masculinidad, en términos y características sustentadas históricamente por las mujeres. Unido a ello se daría la consecución del fin de la violencia patriarcal y la posibilidad de una vida libre y plena para las mujeres, destacando en este punto la necesidad de que los distintos géneros sean partícipes conscientes del proceso.
Esta mirada de Rita sobre la historia y del transitar de la humanidad permite evidenciar de forma crítica aquellos elementos en los que históricamente se ha construido esta desigualdad estructural patriarcal. Además, pese a que su campo de acción no sea concretamente lo histórico, sus planteos se acercan a este revisionismo histórico crítico, en el que cuestiona el poder de la historia que, tanto como disciplina como relato, ha poseído para transmitir el discurso del patriarcado, por ser los varones quienes históricamente tuvieron acceso a la escritura de la historia del hombre, entendiendo al hombre como universal y segregando a lo demás. Ahora bien, la identificación, cuestionamiento e incluso disputa que Segato brinda contra la construcción histórica puede incomodar de forma directa a nosotras las mujeres que nos dedicamos a su investigación. Si bien reconoce que historizar en clave de género es una labor ardua y compleja, prácticamente siguiendo la definición que ella da sobre la disciplina, es incompatible para nosotras las mujeres poder tener acceso a esta historia esencialmente patriarcal, y aún más revertirla, cuestionarla y utilizarla a nuestro favor. En su pensamiento se puede ver una distinción respecto a la historia como un discurrir y continuum, en contraposición a la disciplina y su relato histórico o historiográfico. Es allí cuando debemos establecer estas diferencias. Al mencionar la historia como continuum, es allí cuando vemos que la historia como continuum la hacen las personas y brinda esta posibilidad de pensar en una construcción histórica diacrónica por mujeres y feministas, en tanto que el desafío de las historiadoras con perspectiva de género consta de este abordaje disciplinar y complejo de la historia patriarcal en un sentido crítico, que exponga las violencias y desigualdades estructurales y visibilice aquello que la historia, Estado, patriarcado, colonia y capitalismo han decidido que no es digno de historiar. Muchas gracias. 4 minutos, Ramón. Ya. Justito a tiempo. Damos la palabra entonces a la doctora María Teresa Fernández para los comentarios respecto al trabajo de Renata. Y muchas gracias, Renata, por la presentación. Muy bien, buenas tardes. Bueno, primero agradezco la atenta invitación que me hicieron Evelia Magaña, Aide Salmones, Erika Sánchez, a la primera sesión del Seminario Estudiantil de Historia, Estudios de Género de las Mujeres del CIESAS Peninsular, vinculado al posgrado de Historia. Segundo, para mí es un honor estar en la primera sesión de este seminario y las felicito por esta iniciativa de establecerlo. Les deseo mucho éxito en sus sesiones. Aplaudo a que convoquen a estudiantes a presentar sus avances de investigación de grado, publicaciones recientes, para fomentar las líneas de investigación relacionadas con la historia de mujeres y los estudios de género. Antes de comenzar a comentar el proyecto de investigación de Renata Salatino, considero pertinente contextualizar desde qué lugar leí y comento este interesantísimo proyecto. Soy historiadora interesada en rescatar la agencia y visibilidad histórica de las mujeres inmersas en relaciones sociales y de poder que configuran un orden de género. He investigado a las mujeres en la industria nixtamal y su sindicalización en las primeras décadas del siglo XX, a las primeras graduadas de la Universidad de Guadalajara después de su fundación en 1925, la relación entre la universidad, la sociedad y el papel que tuvieron sus egresadas. He analizado las tendencias cuantitativas de la mano de obra femenina en la región de Guadalajara desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX, para identificar cómo y por qué ciertas carreras o oficios se feminizaron, maestras y servicio doméstico, mientras que el trabajo femenino en fábricas o centros industriales modernizados decaía y el trabajo informal no regulado aumentaba. En la década del 2000 empecé a dar el giro a los grandes procesos políticos o sociales, al giro biográfico, entretejiendo cuestiones sociales, culturales y materiales de las experiencias de mujeres y maestras. Este paso culminó con mi libro Mujeres en el Cambio Social en el Siglo XX Mexicano, publicado en el 2014.
En esta obra examinó las trayectorias políticas y de vida y la intervención de 5 mujeres militantes y feministas en la esfera pública. Como historiadora interesada en la historia de mujeres, historia de género, la historia social del trabajo, la historia social de la educación y de la cultura escrita, la historia de la vida cotidiana y la historia de las emociones, actualmente profundizo cuáles fueron las concepciones de género, clase social, raza, la colonialidad de género y poder e interseccionalidad y emociones expresadas en la vida cotidiana durante la Revolución Mexicana en Guadalajara, con base en los llamados ego-documentos, como diarios, cartas, memorias escritas en primera persona. Desde julio del 2020 colaboro con la antropóloga Jenny Gamblin de la University College London en el proyecto de largo aliento con perspectiva histórica del proyecto titulado Género, Salud y la Vida después de la muerte del colonialismo, abordar nuevas problemáticas para mejorar la supervivencia materna e infantil. El proyecto parte de una perspectiva de género decolonial para examinar cómo se fue construyendo el género desde los siglos XVI al XX. Ha interesado reconstruir cómo se estableció el orden de género actual en la región Huirárica o Huichol, en la comunidad Tuapuerí, Santa Catarina, municipio de Mezquitic, Jalisco. Busca demostrar cómo el colonialismo transformó las relaciones de género, impactando en las prácticas de salud y los recursos de las personas colonizadas. Compara archivos históricos, eclesiásticos y estatales, lleva a cabo entrevistas a profundidad y revisa el archivo etnográfico de 2 antropólogos, John y Colette Lilly, localizados en una organización no gubernamental llamada Conservación Humana C. Buscamos contribuir al conocimiento del pasado de América Latina basado primordialmente en fuentes coloniales y gubernamentales y retoma las historias y mitos indígenas que se han vivido y transmitidos oralmente durante generaciones. Por supuesto que la obra, críticas y propuestas de Rita Segato son un eje teórico importante en esta investigación. Bueno, entonces desde este posicionamiento, pues bueno, leí el proyecto de investigación titulado Historias de Mujeres y Feminismos, uso y aplicación de los postulados de Rita Segato en la investigación histórica, de Renata Salatino, estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo. La doctora Adriana Aida García dirige este proyecto. Leí con mucho interés el proyecto de 21 páginas y este documento incluye, como ya lo escucharon ustedes, una introducción, una breve biografía de Rita Segato, posturas y rupturas teóricas, las posibilidades interdisciplinarias ante la posmodernidad, resignificar la historia a través de los aportes de Rita Segato, el antropoceno en la historia geológica, la prehistoria de lo patriarcal de la humanidad, todo lo que ahorita nos presentó Renata, ¿verdad? El patriarcado colonial moderno de baja intensidad, el patriarcado colonial moderno de alta intensidad, la fase apolítica del capital, la época postpatriarcal, historia feminista y sus consideraciones finales y la bibliografía. Me hizo mucha falta que Renata Salatino presentara su autoetnografía y o contextualizara más que el texto que recibí como un proyecto de investigación. Es decir, si estas reflexiones son muy importantes no solo para María Teresa Fernández como lectora o cualquier lector, sino también ayudarían a Renata a puntualizar por qué se interesan los postulados de Rita Segato en la investigación histórica. Recomiendo que Salatino reflexione y especifique si concuerda y sigue el posicionamiento teórico y epistemológico de Segato, de colonial, anticapitalista, antipatriarcal y latinoamericanista. Si este es un proyecto de investigación acerca de los postulados de Rita Segato, me han surgido las siguientes preguntas. 1. Renata solo busca sintetizar los postulados de la prestigiosa teórica, antropóloga y activista decolonial Rita Segato
y cómo la colonialidad de género y el patriarcado han transformado históricamente el orden de género y raza. Del documento que leí, considero que es el inicio de un análisis historiográfico que promete mucho y es muy necesario. 2. También me pregunto si Renata busca aplicar los postulados de Segato a algún caso de un pueblo originario o afrodescendiente, ¿verdad? Porque todos estos postulados, aunque ella hace siempre referencia a un análisis histórico o la importancia de entender el patriarcado en la historia, la colonialidad, el orden de género, no siempre todos estos postulados están aterrizados en casos muy concretos desde una perspectiva de larga duración, como lo que acabo de mencionar en el proyecto en el que participo con la antropóloga Jenny Gamble y con la historiadora antropóloga Paulina Ultreras, ¿verdad? Entonces, 3. Al revisar los postulados de Segato, también biografiará a esta feminista decolonial, ¿verdad? Considero que estos podían ir de la mano, ¿no? Entonces, no podemos separar al sujeto, a la persona, a Rita Segato, en su historia de vida, y como en su historia de vida hay ciertos contextos que la están interpelando, contextos desde la dictadura de la misma Argentina, después lo que pasa con las dictaduras en Brasil y con los gobiernos neoliberales, lo que están promoviendo en Brasil y en otras partes de América Latina. Entonces, bueno, esa es otra pregunta que tengo. 4. ¿Habrá una sección de convergencias y divergencias entre la disciplina histórica y los postulados de Segato? Como antropóloga decolonial que siempre recurre a la perspectiva histórica y a la interhistoricidad, al pluralismo histórico para plantear nuevos conceptos acerca de la aldea, el sujeto colectivo, el patriarcado, el dualismo, binarismo, y utilizar con más cautela conceptos tales desde la perspectiva occidental, el relativismo cultural, cultura, modernidad, premoderno, solamente por mencionar algunos, ¿no? Por supuesto, aquí hay que preguntarse desde qué posición de la disciplina histórica, pero quiero invitar a Renata Salatino que nos haga esta reflexión al respecto. De estas preguntas, que no conozco todavía sus posibles respuestas, pero estoy muy interesada en escuchar a Renata, quiero señalar que la perspectiva feminista decolonial está actualmente muy en boga entre las activistas, antropólogas, politólogas, sociólogas, pero en la disciplina histórica urgen investigaciones históricas que pongan a prueba los postulados, ¿verdad? O sea, es ir al archivo, utilizar códices, utilizar pinturas, artefactos materiales, ¿verdad? Pues bueno, para ver, y claro, cruzarlos con los mitos que Rita Segato hace mención, ¿no? Entonces, urge esto en las investigaciones históricas y que muestren cómo y cuáles fueron los procesos para establecer la colonialidad de género y poder, aterrizar en el tiempo y espacio en procesos relacionados con la prehistoria patriarcal de la humanidad, el patriarcado colonial moderno de baja intensidad, el patriarcado colonial moderno de alta intensidad, ¿no? Entonces, yo me imagino que, por ejemplo, te lanzo la pregunta de los estos procesos, ¿qué es esto para los mapuches que viven en Chile? ¿Qué es esto para los mapuches que viven en Argentina? Por darte un ejemplo, ¿no? Y no dar ejemplos para lo que sería el caso mexicano, ¿no? Le sugiero a Renata Salatino que en la sección biográfica de Rita Segato
nos contextualice más los datos que están de la página 2 a 4. Hay que ubicar al lector en el espacio y tiempo, por ejemplo, cuando se hace mención a la dictadura militar en Argentina, que bueno, tú vives en Argentina y para ustedes tal vez no es necesario mencionarlo, pero bueno, estas cosas que parecen obvias, bueno, hay que ponerlo, ¿no? Entonces allí tienes datos muy condensados de Rita y que tienen un impacto de Rita Segato en cómo va desarrollando después sus diferentes conceptos, ¿no? Y propuestas y cómo ella misma se aleja de cierto tipo de antropología y ella misma dice y que la va a invertir, ¿no? Por lo tanto, los postulados densos de Rita Segato en torno a la colonialidad, el patriarcado y la violencia en los cuerpos de las mujeres son muy sugerentes, ¿verdad? Y entonces me gustaría, bueno, sé que pues admiramos muchísimo el trabajo de Rita Segato y cualquier libro de ella o cita que recurramos, bueno, es muy sugerente, ¿no? Entonces me gustaría cerrar con la siguiente cita de Rita Segato. Siempre hubo jerarquía y relaciones de género como relaciones de poder y desprestigio desigual. Con la intervención colonial estatal y el ingreso al orden colonial de modernidad, esa distancia opresiva se agrava y se magnifica. Entonces, me surge la pregunta, ¿cuáles son las particularidades, convergencias y divergencias de este proceso a lo largo del tiempo y el espacio en América Latina? Entonces, historiadoras jóvenes como Renata o como las que fundaron este seminario, pues prometen mucho para abonar y contribuir a todos este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, pues mis felicitaciones, Renata, y en esta síntesis que haces de la obra de Segato, en este texto, que como mencioné, promete mucho y es muy sugerente, también sugiero que, por ejemplo, en la página, a ver, aquí lo tenía, en la afirmación del feminismo hegemónico anglo, ¿verdad? Que tal vez allí en la página 5 se matice un poco más. Esa afirmación probablemente viene de la propia obra de Segato, ¿verdad? Pero hay que matizar eso porque también en Estados Unidos o en Inglaterra o en otros países de habla anglosajona, pues nos estamos olvidando, aunque tú lo mencionas allí unos renglones más abajo, del feminismo negro, del feminismo chicano, del feminismo de lo que le dicen Native Americans, ¿verdad? Entonces, allí también ahí tiene sus matices, ¿no? Si el feminismo decolonial está en contra de estas cuestiones que universalizan, naturalizan, pues no, hay que tener también esos cuidados para no generalizar, ¿no? Entonces, te felicito por este proyecto súper interesante. Me interesa mucho escuchar tus comentarios a mis preguntas, ¿verdad? Y reitero mis felicitaciones a las fundadoras de este seminario vinculado al posgrado de Historia de Ciesas peninsular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. En lo que caen más comentarios o preguntas, si quieres ir contestando, Renata, para que no se pierda el hilo de los comentarios de la doctora. Perfecto. En primer lugar, obviamente agradecer las palabras, el tiempo, la dedicación. Este trabajo que fue presentado, que es el que les ha llegado, es simplemente un recorte, es una especie de síntesis de un trabajo mayor, en donde sobre todo esta parte de la biografía
de la autora contextualizada está mucho más detallado, porque justamente una de las principales vertientes o líneas de investigación es eso, ubicar a la autora en tiempo y en espacio, y cómo eso ha ido mutando su pensamiento y cómo su contexto la va haciendo crecer en líneas teóricas, ¿no? Entonces, una de las principales temas sobre eso es que justamente el trabajo es un recorte, lo que se ha presentado. El trabajo era bastante más extenso. De hecho, acá volví a hacer un recorte para poder presentarlo en el tiempo debido. Como uno de los principales objetivos de este trabajo de investigación, creo que principalmente es sistematizar el pensamiento histórico que la autora tiene. Porque de hecho cuando uno analiza los textos en donde siempre se de forma constante estas alusiones a la historia, a la disciplina histórica, esta periodización, no se da de forma continua, se da en los dos libros de forma no sistematizada, ni siquiera es presentado de forma diacrónica, sino que va, viene. Entonces me parece que por lo menos en esta etapa de investigación el principal objetivo era ese, poder llegar a sistematizar, estructurar este planteo de la autora, analizando justamente sus postulados y cómo podemos, desde el punto de vista de la historia, desde la historia colonial, apropiarnos de estas categorías teóricas de análisis que me parecieron extremadamente importantes para analizar una historia bien situada y bien similar a nuestras realidades y preocupaciones históricas, ¿no? Eso por un lado. Entonces, después con el tema de la aplicación, es el objetivo de la investigación a largo plazo. En una primera instancia lo que se plantea es realizar un análisis más de tipo epistemológico en cuanto a la construcción del saber de ella y de cómo ella vivencia, interpreta la historia y este peso e importancia que le da, ¿no? Pero obviamente la idea sería después poder aplicarlo. Acá en donde vivo, en Mendoza, hay otros grupos originarios, huarpes sobre todo, que de los que prácticamente no quedan, han sido destrozados. Y bueno, justamente la idea es continuar estas líneas de investigación que en un principio son más de tipo epistemológico, más teórico, para después poder realmente aplicarlo. Y justamente cuando hablamos de esto de la aplicación de la historia, de la antropología y de cómo ella entiende la historia, sí que es cierto que cuesta trasladar muchas veces esos conceptos a la realidad y que no vamos a ver que siguen como estas estructuras de continuum histórico, porque verdaderamente eso, la autora es antropóloga y ahí es cuando se nota la diferencia del tener o no esta disciplina histórica, en cuanto al no poder realmente estructurar todo este continuum histórico de forma más lineal, si se quiere. Y creo que poco más que eso, de forma muy sintética. Creo que allí resolví más o menos algunos de los puntos que tenían algunos ejes en común. Pero sí, el objetivo es poder avanzar con este trabajo, sobre todo en esta primera fase más teórica, para después poder aplicarlo y poder trabajar verdaderamente la decolonialidad desde un punto de vista contextualizado. ¿Puedo hacerle una pregunta a Renata? ¿Sí? Claro, doctora, adelante, adelante. Mira, como mencioné, Renata, o sea, lo que tú estás haciendo es muy importante desde la perspectiva histórica y desde la disciplina histórica. Entonces, pues bueno, es obvio que eres muy joven. Y entonces alguien que no ha leído a Rita Segato, alguien que no ha leído sobre la colonialidad de género y poder, pero sí sabe, ya sea antropólogo, sociólogo o historiador de otra generación, puede saber del colonialismo, puede saber del colonialismo interno.
Pero cómo comunicar toda esta crítica, todo este bagaje, estos postulados a otra que sea más accesible, ¿sí? Ujú. Creo que también allí está parte de tu labor, ¿no? O sea, cómo traduces la colonialidad de género y poder. O sea, para alguien que no conoce, no está, dentro de esta perspectiva teórica epistemológica y por supuesto va más allá de eso, ¿no? O sea, que sea accesible a la sociedad, a todo mundo, ¿no? O sea, cómo traducir esto, ¿no? Si esta perspectiva es, es una perspectiva que busca una revolución, transformar las estructuras patriarcales, invertirlas, ¿no? Entonces, creo que otro reto que está es, por supuesto, pues está el performance de las chilenas, ¿verdad? Que bueno, sí lo hicieron muy bien y se difundió de manera global, ¿verdad? Pero más allá de eso, bueno, está como esta necesidad, ¿verdad? No solamente de Ujú. sistematizar, sino también no logré escribir el nombre del pueblo originario de Mendoza, ¿verdad? Pero si tú Guardes, quieres, ajá. ajá, si tú quieres, a contar la historia o que ellos cuenten su historia desde esta perspectiva de colonial, cómo hacerlo, ¿verdad? Y creo que en realidad ahí está el desafío. Es algo que calculo que iré construyendo a lo largo de las herramientas teóricas que se dan de forma justamente teórica, pero creo que algo que es fundamental es poder rescatar voces, que me parece que allí es donde está el principal desafío de llevar a territorio o de responder a esta realidad concreta. Y, y es allí en el cruce justamente donde me parece que se puede dar. Eh, También para cuando habla de todo el tema de difusión y de justamente la relevancia que va teniendo, creo que es algo que vamos construyendo muy de a poquito, eh, pero que es muy necesario. Quizás cuesta, acá en Argentina todavía no hay mucho de historia de colonial como tal, porque justamente la mayoría de los pueblos que existieron acá fueron exterminados. Entonces, si bien hay algunos grupos más numerosos que de repente pueden llegar a tener ni siquiera revisionismos históricos tradicionales o más relacionados a una historia más clásica. Eh, el desafío es venir justamente a plantear estas nuevas perspectivas, brindar nuevos análisis y rescatar al sujeto femenino dentro de estas historias. Eh, Obviamente respetando las diferencias culturales y alentándolas, poniendo también haciendo poder relucir las capacidades y todo lo que estas mujeres dentro de estos pueblos han, han logrado a lo largo de la historia. Eh, ya sea desde un punto de vista de comunitario, como bien sostiene Segato, pero también las mismas herramientas de mujeres para mujeres en esta defensa del mismo patriarcado que sufren internamente, que está profundamente invisibilizado, ¿no? Gracias, ¿no? Pues muy interesante que hagas ese trabajo. Tal vez no en este momento vas a poder hacerlo, ¿verdad? Pero que sea una agenda a futuro. Muchas gracias, Renata. Totalmente. Muchísimas gracias a usted.
Bueno, muchas gracias a ambas. Tengo un poco de problemas con la voz ahorita. Nos mandan una pregunta. ¿Me escucho bien? Ok. Tania Mesa, ¿cómo nos ayuda el concepto de mandato de masculinidad histórica dentro de los estudios de género y fuera de ellos? ¿De qué forma consideras que se puede contextualizar mandato y para qué dentro de la historia como disciplina? Bien, el tema de mandato es un tema fundamental y clave en Rita Segato y me parece que en general en los estudios de género, ¿no? Cuando hablamos de este mandato de la masculinidad, en un punto de vista más de Rita Segato, refiere sobre todo al tema de la violencia. Y entender la violencia de forma histórica va a dar cuenta de justamente de la relevancia de entender este patriarcado violentogénico en sus orígenes y permite también poder historizarlo de manera más adecuada, si se quiere. Poder entender que como la autora lo plantea, existen raíces históricas en esta violencia, que no es algo que sucede de pocos años para acá, como se piensa por ahí de forma más popular. Poder entender justamente estas violencias de forma histórica nos permite retomar esta categoría teórica y poder trabajarla. El mandato como tal también permite ver qué lugar ocupamos las mujeres dentro de la historia, ¿no? Porque siguiendo con este mandato, lo que hace es obviamente ponernos en un lugar en el que somos como mínimo desfavorecidas, en donde justamente como la autora dice en alguna parte de sus libros, somos el depósito de esta violencia. Y el mandato consiste en esta violencia. Y también es fundamental el tema del mandato en la autora porque en su último libro, que es el de Contrapedagogías de la Crueldad, es el fin último que hay que derribar por parte de los varones para poder culminar con este patriarcado, ¿no? Es el mandato como lo que está atravesando de forma transversal a este patriarcado y a estos varones que lo ejercen, y es con la culminación y la eliminación de esta carga, de esta mochila del mandato que ejerce y que presiona para el ejercicio de la violencia, cuando se va a poder culminar el patriarcado y cuando vamos a poder disponer de una sociedad que sea equitativa y libre de violencias para todas y todos. Entonces es un concepto fundamental y transversal y que se puede aplicar de forma histórica. Se puede, en cualquier ejemplo histórico y en cualquier caso de investigación, se puede tomar esta categoría teórica de análisis del mandato y analizarlo desde perspectiva de género, porque entendiendo el mandato como uno de los roles de género y el género como una construcción que a su vez es cultural y social, pero también histórica, nos permite tener esas vetas de análisis, ¿no? Muchas gracias, Renata. Y bueno, ya estás. Y empezamos con Ana Giret González, que dice: buenas tardes. Mencionaba Renata en el tema de femigenocidio, que eran mensajes de superioridad. ¿A qué hace referencia y qué opinas sobre ese tema donde la mujer se encuentra como un objeto? Bien. Cuando la autora habla de femigenocidio, es un término que ella acuña, que está muy contextualizado justamente en sus análisis que parten de México y de Centroamérica en torno a esta paraestatalidad que presenta como este doble estado del que la autora habla, en el que habla de estas corporaciones ilícitas. Y cuando hablamos justamente de femigenocidio, se hace alusión a esta masacre masiva de mujeres para dar un mensaje sobre todo en el que denotan control de territorialidad en el contexto de los narcoestados, ¿no?
Justamente hay un texto concreto de la autora que después pasa a ser un capítulo del libro de La guerra contra las mujeres, en el que analiza el caso de Ciudad Juárez, en el que habla del cuerpo de las mujeres y presenta esto, que verdaderamente las mujeres no son asesinadas por motivos en los que tienen que ver vínculos directos, sino que son sujetas anónimas que son eliminadas, por decirlo de algún modo, para dar mensajes, en donde también estos mensajes pasan por contenidos de violencia sexual, pero no por el contenido sexual en sí, en cuanto a placer y disfrute, sino por una cuestión simplemente de mostrar dominación, poder y de poder visibilizar ante otros hombres también esta diferencia de poder, ¿no? De cierta forma, este término lo que viene a hacer es poner en vistas una realidad que estamos atravesando en la actualidad, ¿no? Gracias. Tenemos a Edith Díaz que nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el femigenocidio y el feminicidio? Bien. Acá en Argentina se usa de hecho otro término que es femicidio directamente. Cuando hablamos de femicidio se habla directamente de un asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer a causa de género. Cuando hablamos de feminicidio se le agrega como una carga en donde de esto se responsabiliza de cierto modo al Estado, que tiene que ser el garante de los derechos de todas las personas, incluidas las mujeres, en donde se ve que de cierta forma ha fracasado allí por la masividad de estos hechos, ¿no? Y cuando hablamos ya de femigenocidio, hablamos de esto, de la eliminación sistemática y masiva de mujeres por el hecho de ser mujeres, pero con una finalidad tercera, en donde simplemente son sujetos anónimos y para dar mensajes violentos en marcos de paraestatalidad en el contexto latinoamericano. Muchas gracias, Renata. Tenemos otra de Paulina Reyes. Dice, buenas tardes. Felicidades, Renata, por tu investigación. Mencionaste una cita sobre la diferencia entre masculinidad y feminidad. ¿De quién era? Quisiera anotarlo. Gracias y nuevamente felicidades y muy interesante. Bien, esa cita es de Rita Segato. De hecho, ahí tengo anotado el número de página para que pueda... Acá está. Es del libro de Contrapedagogías de la Crueldad, página 15. Muchas gracias. También tenemos la Evelyn Magaña y dice, ¿cuál es el principal obstáculo o complicación al estudiar a un personaje aún en activo? ¿Me repetirías la pregunta que justo se me cortó un poquito? Claro que sí. Dice, ¿cuál es el principal obstáculo o complicar a un personaje aún en activo? Bien. No entiendo muy bien la pregunta, pero creo que uno de los obstáculos o la mayor dificultad de estudiar a una autora como Rita Segato consiste justamente en la diferencia del abordaje disciplinar, porque de repente tener que estructurar su pensamiento, que no necesariamente es histórico, pero que tiene sesgos, perspectivas y da señales de historicismo, cuesta mucho porque el abordaje de ella no va con esa intencionalidad, ¿no? De hecho, si bien sí rescata de forma constante la historia y al historicismo lo nombra, es bastante cruda respecto a la historia y el pensamiento que tiene de la historia, ¿no? Hacia el final de mi trabajo digo que de repente es incluso medio difícil acercarse en cómo ella entiende la historia, cómo mujeres, como historiadoras podríamos acercarnos
a esta para poder transformarla y verla desde otros ojos, ¿no? Porque es como que para ella la historia es patriarcal, y entendiendo la historia como historia patriarcal, cómo nos acercamos, cómo nos vinculamos como mujeres y con perspectiva de género para historizar y para poder desarrollar la disciplina en estos sentidos, ¿no? Entonces creo que uno de los principales obstáculos es fundamental ese, fundamentalmente la diferencia de visiones y de planteos, porque son líneas diferentes, y ahí está el desafío justamente, desde el poder retomar, poder rescatar dentro de la interdisciplinariedad todas estas herramientas que nos sirven a la historia y que nos nutren de forma profunda. Muy bien, vamos a seguir con las preguntas. Y tenemos a Aide Salmones y dice, ¿podrías detallar un poco más la aplicación del concepto femigen en la investigación histórica? ¿Cómo se pone en perspectiva lo que se entiende por violencia en contra de las mujeres en diferentes periodos o sociedades? Bien, la primer parte que me anda bastante mal internet y se escucha cortado. Poder caracterizar de forma más profunda. La repito. ¿Podrías detallar un poco más la aplicación del concepto femigenocidio en la investigación histórica? Y la otra, ¿cómo se pone en perspectiva lo que se entiende por violencia en contra de las mujeres en diferentes periodos y o sociedades? Bien, el tema de la aplicación de femigenocidio me parece que es una herramienta clave para estudiar, sobre todo de forma contextualizada, en lo que sería historia del tiempo reciente, o incluso en algunos otros estudios más de tipo sociológico, antropológico, si se quiere. Los casos concretos de Latinoamérica, de Centroamérica, en donde se dan situaciones de paraestatalidad, y también obviamente esta suerte de doble estado de corporaciones mafiosas, como dice Rita. Creo que ahí es cuando es fundamental poder ver esto, y creo que el aporte de Segato en cuanto al femigenocidio es verdaderamente ver esto en perspectiva de género, y creo que acá vienen justamente las cosas que hay que sacar y tomar y aplicar. Los hechos de paraestatalidad, los hechos de muertes violentas por casos de corporaciones mafiosas, se han dado de muchos años para acá y se han analizado en múltiples ocasiones de forma interdisciplinaria, y en distintas disciplinas de forma aislada. Pero creo que acá el aporte concreto es poder verlo desde una perspectiva de género, poder analizar a las mujeres, ver cómo las mujeres en este caso son violentadas de forma sistemática y concreta por el simple hecho de ser mujeres, y el rol que ocupan en esta violencia, en donde no simplemente son depositarias, sino que son depositarias en pos de brindar un mensaje, y ese mensaje va destinado a otros varones. Y después, en relación a la segunda pregunta, de cómo aplicar esta perspectiva de la violencia de forma histórica. Creo que en cualquier trabajo de investigación en donde se pueda analizar de forma social el contexto, siempre van a surgir herramientas, elementos que nos den, que nos muestren, que nos expongan violencia en razón de género. Y justamente la perspectiva de género lo que viene a hacer en este caso es mostrarnos y evidenciar que esto ha sucedido de forma histórica desde los albores de la humanidad, ¿no? Desde la prehistoria patriarcal, como diría Segato de repente. Y es allí donde justamente se construyen herramientas teóricas de análisis que pueden ser utilizadas a modo de comodín en cualquier tipo de investigación
incluso no necesariamente que sean en donde predomine la perspectiva de género, cuya finalidad es esta, ¿no? Sino como una herramienta teórica más de análisis. Sobre todo si se analizan temas sociales, creo que es fundamental poder analizar también estos otros lados. Vamos a continuar. Tenemos a Lisette González. Dice: hola, un gusto a todas y a cada una por sus comentarios y en especial a Renata por su aportación a este seminario. ¿Me puedes compartir el libro o documento que habla sobre el mandato de la masculinidad? Gracias. Tenemos a Alejandra Hernández y dice: felicidades, Renata. ¿Me podrías decir la fuente de la frase que mencionaste del futuro feminista según Rita Segato? Gracias. Y vamos con la última de Rosario de la Cruz y dice: muchas gracias, Renata. Ha sido un interesante acercamiento a los aportes de Rita Segato. Tengo un par de consultas. ¿Podrías comentarnos cuáles son las principales evidencias fuentes en las que se apoya Rita Segato sobre el surgimiento histórico del patriarcado y si éstas dialogan con planteamientos de otras autoras actuales? Gracias nuevamente. Bien, para comenzar con el tema de los libros. El libro en el que principalmente habla de mandato es en el de Contrapedagogías de la Crueldad, que viene a ser como una especie de síntesis en el que ella reflexiona sobre su propio desarrollo como académica, ¿no? También hay algo de mandato de la masculinidad en algunos capítulos concretos de la guerra contra las mujeres. Y cuando habla de este futuro feminista, también principalmente me he basado en Contrapedagogías de la Crueldad, porque es allí cuando, en este análisis que hace sobre su propia actividad como académica, realiza estas reflexiones, aunque también es algo que quizás de forma no estructurada, como bien venimos diciendo, se encuentra en el resto de sus libros, se encuentra incluso en su libro en el que habla desde un punto de vista de psicoanálisis de estructuras justamente de la violencia, ¿no? Entonces eso por un lado en lo que respecta a material, y en cuanto a lo del tema de evidencias y las fuentes que utiliza la autora, en este apartado, cuando ella hace este desarrollo, es algo que se le cuestiona, de hecho, bastante, porque medio que deja entrever algunas lagunas, ¿no? Habla de algunas, no habla de fuentes concretamente, tampoco menciona evidencia, sino que habla de forma como más general y abstracta, por decirlo de algún modo, y es allí donde relata, bueno, que existe un mito que es adámico, que se replica a lo largo y lo ancho del mundo, y da algunos ejemplos concretos, pero no presenta fuentes ni evidencias así como de tipo arqueológicas o de ese tipo más como concretas, no, es simplemente habla de forma más abstracta, si se quiere, ¿no? De hecho, no contextualiza en un espacio y un tiempo, sino que habla de un tiempo mitológico. Bueno, pues tenemos dos comentarios más. Primero, Evelia Magaña nos recuerda que Renata imparte cursos en tallercitas feministas y la pueden encontrar así en Facebook, así que si les interesa pueden buscarlo para entrar a sus cursos. También me gustaría recordarles que no se olviden de ingresar al link que está en los comentarios para registrar su asistencia. Y por último, un comentario, pero este va para la doctora Fernández, de parte de Laura, y dice: un saludo y abrazo enorme a la admirada doctora Teresa Fernández.
la admiro y la quiero mucho. Muy importante sus reflexiones desde su línea de investigación que aborda las biografías de mujeres. Bueno, doctora, también usted está presente. Y ya, por último, quiero felicitar a Renata por esta gran y productiva charla. Gracias, Renata, por aceptar la invitación y pues también a ustedes por conectarse. Recuerden registrar su asistencia en el link y pues por nosotras sería todo. Espero que nos sigan y se sigan conectando. El 8 de marzo tenemos una otra plática con Susie Porter y pues por nuestra parte sería todo. Gracias por entrar. Doctora, también muchas gracias muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas felicidades y estaremos ansiosas esperando los resultados de investigación de Renata, que nos comparta, nos avise cuando termine de sistematizar toda este trabajo tan interesante. Buena tarde, muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias por sumarse.